Londres, en invierno, tiene una forma peculiar de guardar los secretos, bajo la niebla, entre tazas de té enfriadas y en silencios que dicen más que cualquier confesión. Esta historia no es una excepción. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Algunos fantasmas no se aparecen. Simplemente no se van. Así que afina el oído, porque el misterio ya ha empezado a hablar. Era una de esas tardes londinenses en que el aire parece exhalar su propia resignación. La niebla, densa como lana mojada, se deslizaba por las hendiduras de las ventanas, y en el 221B de Baker Street el reloj parecía avanzar con una lentitud casi deliberada. Holmes, en su sillón habitual, no pronunciaba palabra desde hacía más de una hora. Su mirada, fija en el fuego, tenía la cualidad inconfundible de aquel que ha penetrado más allá del presente y ha descendido a los oscuros corredores del razonamiento silencioso. Me sentía cómodo en aquella quietud compartida, aunque sabía que no duraría. El otoño tenía un peso especial sobre Londres, como si todo, los tejados, los pasos en la calle, incluso la luz, cargara con una melancolía prestada del invierno. Había algo en el crujido de la madera bajo nuestras botas, en el olor tenue del tabaco negro de Holmes, que me transportaba a épocas en que los enigmas aún dormían tras puertas cerradas. En aquella calma flotaba, sin embargo, una expectativa sorda. Holmes no se encontraba ocioso. Los dedos de su mano derecha se movían apenas, como si trazaran en el aire fórmulas invisibles. Conocía bien ese estado. No era contemplación, era cálculo. Y cuando él calculaba, el mundo pronto se desordenaba para reordenarse a su manera. Fue entonces cuando se oyó un paso apresurado en la escalera. Uno de esos pasos que no traen visitas sociales, sino el tipo de urgencia que siempre acaba dejando marcas. La puerta se abrió sin anuncio previo, y la figura que irrumpió en la estancia era del todo ajena al clima de introspección que reinaba hasta entonces. Se trataba de un hombre de unos 40 años, alto, delgado y con una palidez que no podía atribuirse al clima. Llevaba puesto un abrigo oscuro abotonado hasta el cuello y guantes aún húmedos por la llovizna. Sus ojos, hundidos, se movían con nerviosismo apenas contenido. ¿El señor Sherlock Holmes?, preguntó con voz ronca, como si llevara días sin hablar. A su disposición, respondió mi amigo sin alterar su postura, aunque noté que la mirada se le había agudizado un grado. Mi nombre es Sir Adrian Walpole, dijo, y agregó tras una breve vacilación. Acabo de regresar de Estambul, y temo que he sido seguido por un fantasma. Holmes levantó una ceja, pero no respondió de inmediato. Yo, en cambio, sentí un escalofrío instintivo, no tanto por la palabra como por el modo en que fue pronunciada. No había en ella ni ironía ni exageración, sino una convicción sorda que no buscaba convencer. Sir Adrian avanzó 2 pasos, se detuvo junto a la chimenea y abrió con manos temblorosas su maletín de cuero gastado. Del interior del maletín extrajo un sobre arrugado y parcialmente chamuscado por uno de sus bordes. Lo sostuvo con el cuidado de quien manipula una prueba sagrada o un vestigio maldito. Luego, lo colocó sobre la mesita entre Holmes y yo, sin decir palabra. Holmes, aún sin incorporarse, ladeó la cabeza como si pudiera oler la historia del papel desde la distancia. Yo, curioso, me incliné para observar el objeto con más detenimiento. Era una carta común, sin membrete diplomático, escrita en una caligrafía antigua, casi femenina, con tinta desvaída. El daño por fuego no había alcanzado el texto central, aunque parte de la firma inferior estaba irreversiblemente perdida. La encontré en la bandeja de mi habitación en el Hotel Pera Palace, explicó Sir Adrian en voz baja. No tiene sello. Ningún empleado la vio ser entregada. Apareció, sin explicación. Holmes tomó el papel con pinzas, literalmente, las suyas,
de plata, que reservaba para materiales comprometidos. Lo examinó sin emitir juicio, pasando de la tinta a los bordes, del peso al reverso. Noté que arrugó apenas la frente al leer la firma. ¿Y dice usted que reconoce esta escritura?, preguntó por fin. Sir Adrian no dudó ni un instante. «Es la letra de mi esposa», respondió. Marguerite Walpole, fallecida hace 5 años en Constantinopla. Ninguno de nosotros habló de inmediato. Holmes seguía absorto en el examen del papel, mientras yo clavaba mis ojos en Sir Adrian. Su voz, su porte, su mirada ausente, todo en él hablaba de un sufrimiento contenido y de un miedo que aún no se atrevía a nombrar del todo. Mi esposa, prosiguió tras un largo silencio, murió, según el informe oficial, ahogada durante un paseo en barco por el Bósforo. Nunca se recuperó el cuerpo, nunca hubo ceremonia. Solo un nombre sobre una lápida vacía. Se llevó la mano al pecho, como si algo dentro aún doliera con una constancia insoportable. Hace 2 noches, continuó, bajé al salón del hotel a tomar un poco de té. Fue entonces cuando la vi. Estaba al pie de la escalera, vestida de negro. No me miró, no habló. Pero la reconocí, doctor. Reconocí su modo de inclinar la cabeza, su andar suave, incluso la forma en que tocaba los bordes del pasamanos, como solía hacer cuando estaba distraída. Luego desapareció entre la multitud, como un humo que se disipa al abrir una ventana. Su relato no contenía dramatismo. Era, por el contrario, tan sobrio, tan concreto, que la palabra fantasma adquiría una densidad nueva. Holmes dejó reposar la carta sobre su rodilla, manteniendo la mirada fija en un punto invisible de la chimenea. Sir Adrian, dijo con voz suave pero firme, no tengo por costumbre investigar manifestaciones espectrales, a menos que estén escritas con tinta y entregadas sin remitente. Se inclinó entonces hacia la carta y señaló un detalle apenas perceptible en la parte inferior izquierda, una mancha de tinta más fresca, donde el papel no parecía haber ardido, sino sido rasgado deliberadamente. Observe, dijo sin esperar respuesta. La firma fue truncada no por el fuego, sino por una mano precisa. La caligrafía termina justo antes de la M. Y, sin embargo, aquí, señaló, hay una ligera hendidura, como si alguien hubiera comenzado a escribir otro nombre y se arrepintiera. Me incliné también, fascinado por el detalle. Era cierto, una curva incompleta, una presión residual. No es lo que contiene la carta lo que me intriga, continuó Holmes, sino lo que se ha decidido omitir. Se volvió hacia Sir Adrian con una expresión que no sabría si calificar de consuelo o advertencia. Las sombras no envían correspondencia, señor, pero los vivos sí, especialmente los que desean ser tomados por muertos. Holmes se incorporó finalmente, tomó la carta con ambas manos y la sostuvo unos segundos a contraluz. Luego, sin ceremonia alguna, dejó caer un pequeño fragmento quemado que aún se adhería al borde inferior. El trozo descendió lentamente, como una pluma de hollín, y aterrizó sobre la alfombra persa entre nosotros. Holmes lo observó sin moverse. Yo, instintivamente, contuve el aliento. Ese fragmento insignificante parecía haber marcado un umbral invisible. Sabía, y Holmes también lo sabía, que el caso había comenzado no con un crimen, ni con un cadáver, sino con un eco. Un eco que, al tocar suelo inglés, acababa de despertar del todo. Hay ciertos silencios que no nacen del pudor, sino del peso insoportable de una verdad que no ha terminado de asentarse. Tal era el que se extendió en la sala tras la revelación de Sir Adrian. Me atrevería a decir que incluso Holmes, si bien menos inclinado a las simpatías humanas, permitió al diplomático el tiempo que la memoria exige cuando debe desempolvar tragedias. Fue entonces cuando Sir Adrian, tras un suspiro que no buscaba compasión,
Levantó la mirada y nos habló no del fantasma, sino de la mujer. Marguerite Walpole, nacida en Lyon, educada en Ginebra, esposa durante 6 años y muerta, sin cadáver, en las aguas turquesas del Bósforo. Un paseo vespertino en bote, un vuelco repentino causado, según los informes, por un viento súbito que nadie más sintió. Los marineros sobrevivieron. Ella no. Su cuerpo, jamás encontrado, fue reclamado por las corrientes orientales con la misma discreción con que había llegado a la vida de Sir Adrian. Recordaba, dijo, sus ojos grises más que su voz. Recordaba sus silencios más que sus gestos. Y recordaba también, aunque no lo confesara abiertamente, el ligero desasosiego que a veces percibía en ella, como si hubiese llegado a su vida huyendo de otra. «No hay tumba, doctor Watson», dijo por fin. «Solo un nombre sobre piedra y un hueco que nadie quiso volver a mirar». La historia que siguió no fue lineal ni precisa. Se presentó, más bien, como una sucesión de imágenes rotas que Sir Adrian parecía recomponer a medida que hablaba, y en las que no sabía yo distinguir dónde terminaba el recuerdo y dónde comenzaba el remordimiento. La tarde del accidente, explicó, habían discutido. Un desacuerdo menor, dijo, aunque su voz tembló al pronunciar esa palabra. Ella salió sola a caminar por la orilla. Horas después, un pescador avisó al consulado que un bote había sido arrastrado por la corriente. En él, solo unos guantes de mujer y un sombrero flotando a la deriva. No se abrió investigación. El Imperio Otomano, en aquel entonces, no era terreno propicio para la curiosidad diplomática. Se redactó un informe, se comunicó la pérdida y se regresó a Londres con una viudez más administrativa que emocional. Mientras lo escuchaba, percibí que Sir Adrian no se lamentaba tanto de la muerte de su esposa, sino de no haber tenido ocasión de despedirse de ella con claridad. Quizás por eso la carta le había herido más que sorprendido, porque, en el fondo, aún esperaba una explicación. Y los muertos, salvo en las historias que contaban las niñeras, no suelen dar explicaciones. Holmes, que hasta entonces había permanecido en una atención rigurosamente silenciosa, hizo un leve movimiento con la cabeza que indicaba que era su turno de hablar. Tomó nuevamente la carta chamuscada, esta vez con la lupa de cristal azul que reservaba para textos antiguos o escrituras femeninas. Una firma, como un retrato, revela más por lo que no muestra, murmuró, más para sí que para nosotros. Observó el reverso de la hoja. Rascó con suavidad un punto del papel donde la tinta parecía haber sangrado levemente. Luego trazó con la uña una línea imaginaria en diagonal, como si siguiera la dirección de una pluma interrumpida. «¿Ve usted esto, Watson?», me dijo con ese tono que parecía una invitación y una trampa. Aquí hubo una segunda línea de escritura. Borrosa, sí, pero aún detectable. El papel está presionado, aunque no marcado con tinta. Un gesto de duda, quizás. O arrepentimiento. Me acerqué y vi lo que él señalaba. Una leve hendidura curva, como si la pluma hubiese vacilado sobre el papel sin llegar a escribir. Holmes no añadió más. Se recostó hacia atrás y cruzó las manos. Había leído entre líneas, y lo que había visto no le agradaba. Pero aún no estaba listo para decirlo. Sir Adrian, aún con la mirada perdida en los márgenes del recuerdo, extrajo de su bolsillo interior un pequeño objeto envuelto en papel de lino. Lo desenvolvió con una reverencia casi ritual y extendió sobre la mesa un pañuelo de seda blanco bordado con hilo gris perla. «Lo llevaba siempre», dijo, «incluso en los meses más calurosos. Decía que el lino inglés era vulgar y que éste, en cambio, olía a Europa». Me incliné, conmovido más por el gesto que por el objeto. En una de las esquinas, apenas perceptibles, las iniciales M.W. parecían susurrar más que declarar. El tejido, pese a los años, mantenía un aroma tenue, mezcla de lavanda y almizcle,
que evocaba algo íntimo y elegante, algo que parecía no haber pertenecido del todo a este mundo. Holmes lo tomó entre los dedos como si fuera una hoja seca. Lo sostuvo unos segundos, lo giró sin expresión y lo devolvió a su dueño. «El tiempo no siempre borra», dijo sin mirar a nadie. «A veces, simplemente aguarda». Y en su voz había algo más que análisis. Había una promesa inconclusa, una deuda aún sin forma, que yo intuía iba a llevarnos más lejos de lo que Sir Adrian estaba dispuesto a admitir. Holmes se puso en pie con lentitud, como quien ha llegado al final de un razonamiento silencioso. «Empaque lo necesario, Watson», dijo con tono seco. «Viajaremos al Cuerno de Oro». Sir Adrian se incorporó también, como si esperara un interrogatorio que no llegó. Holmes lo miró, esta vez sin ironía ni juicio. «No pretendo cazar fantasmas», añadió. «Pero sí me interesa comprender por qué alguien necesita parecer uno». No hubo necesidad de más explicaciones. Conocía ese tono. Breve, exacto, inapelable. El caso había cruzado la línea que separa lo improbable de lo inevitable. Holmes no se movía por lo sentimental, sino por lo incongruente. Y una carta firmada por una mujer muerta, escrita en una caligrafía auténtica pero recortada, era más que un enigma. Era una provocación. Cerré mi cuaderno. Nos esperaba Estambul, y con ella, un pasado que aún flotaba, ligero como seda, sobre las aguas donde nunca se halló un cuerpo. Llegamos a Estambul en la última hora de la tarde, cuando la luz se torna espesa y los contornos de la ciudad parecen fundirse con el humo del incienso y la humedad del mar. Nada en Londres me había preparado para aquella sinfonía de olores. Especias, cuero curtido, madera vieja, y esa nota metálica que el Bósforo deja en el aire, como una firma inmutable. Mientras nuestro carruaje avanzaba entre callejones estrechos, bordeados por construcciones de madera que se inclinaban como viejos confidentes, sentí en la nuca una mirada que no provenía de ningún rostro concreto, sino del propio entorno. Las calles eran estrechas, pero no vacías. Los pasos que no oíamos, los adivinábamos por las miradas fugitivas, desde ventanas semicerradas, por el crujido súbito de una puerta mal ajustada, por el chasquido distante de una cerradura que no esperaba ser oída. Holmes, a mi lado, se mantenía en su habitual mutismo de llegada, la mirada centrada no en lo exótico, sino en lo anómalo. A mí me invadía una mezcla de extrañeza y anticipación. Sabía que lo que habíamos venido a buscar no estaba en los bazares ni en las mezquitas, sino en los márgenes invisibles de la ciudad, donde las cosas no se dicen, pero se saben. Y Estambul, como Holmes me hizo notar más de una vez, es una ciudad que recuerda incluso lo que no quiere recordar. El hotel se alzaba como un vestigio de Europa en tierra ajena, pero el intento de imponerse sobre el entorno no lo había salvado del desgaste del tiempo. El Pera Palace conservaba cierta dignidad arquitectónica, pero en sus pasillos resonaban ecos que no pertenecían al presente. Las alfombras amortiguaban los pasos, los candelabros apenas vencían a la penumbra, y los espejos, mudos testigos de cientos de huéspedes y de aún más secretos, parecían haber perdido la nitidez sin dejar de observar. Fuimos conducidos a nuestras habitaciones por un joven con acento de Marsella y sonrisa ausente. En el ascensor de jaula sentí cómo el silencio descendía con nosotros, más rápido que el aparato. Había algo en el edificio que no provenía del deterioro físico, sino de otra clase de erosión, aquella que produce la acumulación de lo no dicho. Cuando cerré la puerta de mi habitación, experimenté una sensación inesperada, como si al hacerlo me hubiese encerrado con algo que ya estaba allí. Tal vez era el aire, espeso y detenido, tal vez el reflejo de mi rostro, deformado por el cristal convexo del lavabo, o tal vez era que, en ese instante, supe que el misterio que traíamos no venía de fuera, sino que nos estaba esperando.
La mañana siguiente, Holmes solicitó con su habitual cortesía implacable el acceso a la habitación de Sir Adrian. El personal, demasiado educado para negarse, demasiado prudente para preguntar, nos condujo con la formalidad que se reserva a los embajadores o a los inspectores invisibles del consulado británico. La habitación no era amplia, pero sí ordenada con una simetría tan precisa que parecía reciente. Holmes se detuvo en el umbral por varios segundos, como si estuviera escuchando una conversación que acababa de cesar. Luego entró, y sus ojos comenzaron su danza silenciosa. Cortinas, marcos, suelos, bordes de alfombra, la superficie pulida del escritorio. Yo observaba en paralelo, aunque con menor confianza en mis conclusiones. Era una habitación como tantas otras, y sin embargo, Holmes se inclinó súbitamente para observar el marco inferior del espejo. «Limpio», murmuró. «Demasiado limpio». Y señaló un trazo apenas visible de polvo desplazado, en forma semicircular, como si algo hubiera sido movido y recolocado. El escritorio tenía una bandeja de plata, vacía. Holmes examinó la madera alrededor de la cerradura. Marcas tenues, frescas. Nada había sido robado, a primera vista. Pero algo, sin duda, había sido consultado. Y no por el dueño de la habitación. De regreso al vestíbulo, Holmes solicitó hablar con el conserje de turno la noche anterior. Se trataba de un hombre de mediana edad, con bigote turco y ojos cansados, cuyo francés era correcto y cuya actitud sugería que nada le sorprendía, salvo el hecho de ser interrogado por un inglés. Holmes no perdió tiempo con rodeos innecesarios. ¿Alguien preguntó por Sir Adrian Walpole anoche?, inquirió. El hombre titubeó, y yo noté cómo sus dedos se entrelazaban detrás del mostrador. «Oui, monsieur». Una mujer. Vestía de negro, no habló más que lo necesario. Tenía acento francés, pero de los que se aprenden, no de los que se nacen. ¿Qué hora era? Un poco después de las 9. ¿Le dijo su nombre? No, solo que deseaba saber si el caballero inglés había llegado ya. Cuando le respondí que sí, asintió, y se marchó sin más. Holmes bajó la mirada. El hombre, inquieto, añadió: «No parecía una cortesana, si me permite. Tampoco una dama. Más bien alguien que no desea ser recordada». La frase me dejó helado. La imagen de una figura de luto, moviéndose por los márgenes de un hotel ya cargado de ecos, era demasiado afín al relato de Sir Adrian. Demasiado precisa para ser una coincidencia. Mientras Holmes examinaba las inmediaciones del mostrador, yo me aventuré a observar el corredor que conducía al ala este del hotel. No era más que una sucesión de puertas idénticas, iluminadas por lámparas de aceite que parpadeaban con timidez. Fue en una esquina, junto al zócalo de una puerta semientornada, donde noté un objeto minúsculo y metálico, apenas perceptible contra la alfombra oscura. Me agaché. Era una hebilla, del tipo que adorna un zapato de mujer o tal vez un bolso de mano, delicada, sin brillo, con una leve marca que parecía una inicial, M. La recogí con cuidado y volví al vestíbulo, donde Holmes la tomó entre los dedos sin sorpresa. «No siempre se necesita una carta», murmuró. «A veces, una ausencia es tan reveladora como una firma». Y mientras giraba la hebilla bajo la luz tenue, supe que ya había integrado aquel detalle en un esquema mayor que aún no me era accesible. Esa misma tarde, al subir por la escalera central, me crucé con un personaje que me llamó la atención de inmediato. Era alto, corpulento y de expresión pétrea. Llevaba un abrigo largo y raído, y sus pasos hacían vibrar la madera con una rigidez casi militar. Al pasar junto a mí, bajó la mirada, pero no por cortesía, más bien como quien no desea ser visto del todo. No pude evitar mencionarlo a Holmes, quien escuchó con su habitual mezcla de atención y escepticismo. «¿Rasgos eslavos, dices?», preguntó mientras llenaba su pipa. «Mirada evasiva, paso controlado». Asentí.
Bien podría ser un violinista, un exiliado o un asesino, añadió. Pero también podría no tener ninguna relevancia. Los hombres oscuros abundan en ciudades donde la luz se paga cara. Yo insistí en que había algo inquietante en su presencia. Holmes, tras una pausa, comentó sin levantar la vista. La sospecha es un veneno útil si se dosifica. Pero cuidado, Watson. En los hoteles como este, los fantasmas se mezclan con los vivos, y a menudo es más fácil temer al rostro que al propósito. No supe si me advertía o me corregía, pero esa noche, al cerrar la puerta de mi habitación, puse doble cerrojo. La terraza del hotel se abría como una cornisa sobre la ciudad, donde el aire de la noche, templado, denso, salino, parecía mantener en suspensión algo que no terminaba de caer. Un secreto, un presentimiento, una memoria aún por pronunciarse. Los faroles colgantes proyectaban una luz amortiguada, y las conversaciones, en francés, turco e inglés, se entremezclaban con el tintinear de copas y el roce de cubiertos sobre porcelana envejecida. Recuerdo haber notado, incluso antes de que nada sucediera, una tensión discreta en el rostro de Sir Adrian. Aunque mantenía la compostura diplomática que su oficio exigía, su mano temblaba apenas al sostener la copa, y su mirada se extraviaba, como si algo en el ambiente lo empujara hacia una espera que no había confesado. Holmes, por su parte, se mantenía atento a los matices de la noche, pero sin dirigirse a ninguno en particular. Él sabía, como yo empezaba a intuir, que ciertos misterios no requieren moverse para hacerse notar. Se manifiestan en lo que falta, en lo que está fuera de lugar, o en lo que llega demasiado puntual para ser casual. Y aquella noche, sobre el cuerno de oro, todo parecía estar demasiado en su sitio. Fue un instante, uno de esos instantes que no se anuncian, pero lo cambian todo. Sir Adrian, que hasta ese momento había permanecido en un mutismo contenido, se irguió de pronto en su silla y quedó petrificado, con la mirada fija en un punto entre los comensales. Su rostro perdió color con una rapidez alarmante, y sus labios emitieron un sonido apenas audible, una sílaba que no llegó a nacer. Seguí la dirección de su mirada y vi una figura femenina, delgada, de andar elegante, que se deslizaba entre las mesas con una naturalidad pasmosa. Vestía de negro, sin adornos, sin joyas. Su rostro, de perfil, era tan delicado y preciso que parecía salido de un retrato antiguo. Pero no fue eso lo que me inquietó, sino el modo en que caminaba, con esa exacta cadencia que Sir Adrian había descrito. La misma inclinación de cabeza, la misma postura de manos al caminar. Holmes no dijo palabra, pero vi que sus ojos se entrecerraban levemente, no por incredulidad, sino por análisis. Sir Adrian, en cambio, ya no pudo sostenerse. Cayó de lado, desfallecido, mientras la figura se perdía tras una columna. La cena continuó como si nada hubiera ocurrido. Pero nosotros habíamos visto un fantasma, o algo aún más real. Me lancé tras ella sin pensarlo. Dejé atrás la mesa, las voces, incluso el desconcierto de los camareros. Mi única certeza era que aquella figura no debía desvanecerse sin una respuesta. Descendí por la escalera lateral que conectaba la terraza con los corredores del hotel y luego salí al callejón que se abría junto al edificio. El aire nocturno golpeó mi rostro como un cambio de clima repentino. La mujer avanzaba con rapidez, girando a la izquierda entre los puestos cerrados del mercado, sin mirar atrás, como si supiera de memoria cada esquina. La seguí por una, dos, tres callejuelas. Pero la ciudad, esa ciudad milenaria y laberíntica, parecía conspirar con ella. Puertas entreabiertas, patios interiores, cortinas que se cerraban con disimulo. Todo sugería una presencia, pero nada ofrecía dirección. En un recodo, un gato me miró desde una repisa con una calma casi burlona. Allí comprendí que la había perdido, o que ella había querido que yo creyera eso. Regresé al hotel sin aliento,
con la ropa empapada por el sudor y el fracaso. No había gritado, no había llamado su nombre, porque aún no sabía si lo que había visto merecía ser nombrado o creído. Lo encontré esperándome en el vestíbulo, junto a una lámpara que apenas vencía la penumbra. No preguntó nada. Su rostro era el mismo que mostraba al resolver un acertijo sin mover una ficha. ¿Y bien?, dijo al fin, como quien repasa una posibilidad antes de descartarla. Se esfumó, respondí, aún recuperando el aliento. O me llevó por donde quiso. Holmes asintió levemente, sin ironía. No hay mayor disfraz que el que activa el corazón, Watson. Usted no la perseguía con los ojos, sino con el recuerdo prestado de otro hombre. ¿Insinúa que no era ella? No. Insinúo que, si lo era, su aparición fue deliberada. No accidental. Guardó silencio unos segundos, luego añadió. Un espectro puede confundirse con una mujer, sobre todo si ha sido invocado por la culpa. Había algo en su tono que no era desdén, era distancia. Una distancia que Holmes reservaba para los casos en que el dolor ajeno amenazaba con enturbiar la deducción. Sir Adrian cree haber visto a su esposa, continuó. Y eso, en su mente, puede ser más verdadero que la propia muerte. Lo observé entonces no como médico, sino como hombre. Y supe que, para Holmes, el verdadero misterio no era si Marguerite vivía, sino por qué había elegido mostrarse esta noche. Fue al salir nuevamente, ya en la madrugada, cuando vi el objeto. Colgaba de una farola oxidada, a la entrada de la calle lateral por donde yo había corrido horas antes. No lo había visto entonces, o quizás no estaba allí aún. Era un velo de gasa negra, fino, sujeto con descuido, como si se hubiese enganchado al pasar. Lo tomé con cautela. Tenía un ligero perfume, el mismo, creí, que impregnaba el pañuelo de Marguerite, y una pequeña rasgadura cerca del borde. No parecía haber sido dejado intencionalmente, pero tampoco por descuido completo. Era el tipo de huella que una mente cuidadosa deja a medias, visible, pero interpretable. Se lo mostré a Holmes sin palabras. Él lo examinó con los dedos, lo sostuvo unos segundos en el aire y luego lo guardó en su chaqueta con gesto seco. Ni los fantasmas son inmunes al error, dijo en voz baja, especialmente cuando desean ser perseguidos. Yo iba a preguntar qué significaba aquello, pero no lo hice, porque en su voz había algo más que deducción. Había la certeza de que lo que habíamos presenciado no era un fenómeno inexplicable, sino un movimiento cuidadosamente calculado dentro de un juego aún más oscuro. Y que apenas había comenzado. La mañana siguiente transcurrió con una quietud tan inusual que me resultó sospechosa. Holmes no pronunció palabra durante el desayuno, y sus ojos se mantenían fijos en la ventana, más atentos al ritmo de las nubes que al contenido del plato. No era el silencio del descanso, sino el de quien espera algo que ya debería haber llegado. Y así fue. Un muchacho de uniforme gris entregó al portero del hotel un sobre sin sello ni nombre, y éste lo depositó sin ceremonia en nuestras manos. Holmes lo abrió con su habitual parsimonia, y al desplegar el papel, sin membrete, sin firma, sin fecha, leyó en voz baja. A las 9 en punto, entrada lateral del cementerio armenio, frente al Bósforo. Venga solo nada más. Ni rastro de estilo, murmuró. Ni gramática francesa, ni turca, ni británica. Frases cortas, neutras, una construcción cuidadosamente impersonal. Yo iba a sugerir precaución, pero él ya se había puesto en pie. No se da una cita en un cementerio al otro lado del estrecho sin un motivo, Watson, y quien redacta sin dejar huella es porque ya ha dejado demasiadas antes. Era una trampa, o una puerta. Y Holmes, como siempre,
ya se había dispuesto a cruzarla. Partimos al anochecer, cuando la ciudad parecía sostenerse sobre sí misma, con una fatiga digna. Cruzamos el Bósforo en una embarcación discreta, sin distintivos, cuyo timonel no nos dirigió una sola palabra. El agua era negra y opaca, como si ocultara más de lo que reflejaba. Holmes no hablaba, pero su mente estaba claramente activa. Lo conozco lo bastante para saber que, en esos momentos, no formula hipótesis, las disecciona. Su bastón, más pesado de lo habitual, albergaba el cilindro de acero que indicaba arma oculta. Yo llevaba la mía en el bolsillo interior, aunque dudaba de su utilidad frente a un espectro o algo peor. Al llegar al embarcadero del lado asiático, una brisa más fría nos recibió con un olor tenue a humedad y ceniza. El camino hacia el cementerio era estrecho, flanqueado por muros de piedra erosionados y cipreses que parecían inclinarse hacia adentro, como guardianes taciturnos. No encontré palabras para describir la sensación que me invadía. No era miedo, pero sí una conciencia aguda de estar fuera de lugar, como si pisáramos un terreno que no se mide en metros, sino en secretos. Y Holmes, imperturbable, avanzaba con paso exacto hacia la cita. O el silencio. La entrada lateral del cementerio se hallaba abierta, como si la espera hubiese comenzado mucho antes que nosotros. Una farola de gas titilaba al fondo, su llama pálida danzando al compás de una brisa indecisa. Caminamos en silencio, los pasos amortiguados por la tierra suelta y la hierba crecida. Fue Holmes quien se detuvo primero. «Aquí», dijo simplemente. La lápida era modesta, sin ornamentación excesiva, como corresponde a un nombre que se pronuncia con reserva: Marguerite Walpole, 1861 a 1891. Justo debajo, una frase tallada en francés: «Ce qui disparaît ne meurt pas toujours». Lo que desaparece no siempre muere. Me arrodillé para observar más de cerca. La tierra delante de la lápida había sido removida recientemente. No con brutalidad, pero sí con intención. Había señales de una perturbación que no correspondía al tiempo ni al azar. Y, lo más inquietante, sin restos de flores, ni ofrendas, ni rastro alguno de duelo. Holmes no pronunció juicio. Se limitó a girar levemente sobre sus talones, como si esperara que el lugar hablara por sí mismo. No había ataúd. No había restos. Solo el eco de un nombre y la ausencia material de aquello que ese nombre debía contener. Y entonces sentí que no estábamos solos. Fue una sensación primero, no una visión. Como un cambio en la densidad del aire, una presencia que se manifestaba por contraste. Me volví instintivamente, y entre los cipreses más lejanos, una silueta oscura se movió con precisión contenida. No corría, pero tampoco se ocultaba del todo. Avanzaba como quien conoce el terreno, doblando por detrás de un mausoleo pequeño cuyas puertas de hierro estaban abiertas apenas un palmo. «Holmes», murmuré. Él ya la había visto, aunque no hizo ademán de seguirla. «Demasiado deliberado», dijo con su tono más bajo y preciso. «Quiere ser percibida, pero no atrapada». Di un paso adelante, impulsado por el instinto, pero la sombra ya había desaparecido. No corría. Simplemente dejaba de estar. Y en su modo de moverse, en la calma casi ritual con que giró la cabeza un instante antes de desaparecer, reconocí algo que me perturbó más que cualquier grito. Conciencia. ¿La reconoció?, pregunté. Holmes no respondió de inmediato. No. Pero ella sí sabía quiénes éramos nosotros. El cementerio, por un momento, recuperó su silencio natural. Pero algo había cambiado. Ahora sabíamos que lo que nos observaba no lo hacía desde el más allá, sino desde una voluntad precisa, viva y calculadora.
Holmes se agachó junto a una raíz gruesa que sobresalía entre las losas húmedas. El suelo estaba cubierto de hojas otoñales y ceniza ligera, como si alguien hubiese estado allí antes que nosotros, esperando con el tiempo justo para no dejar rastro. «Aquí», dijo, sin levantar la voz. Entre las hojas, semioculto bajo una piedra, yacía un trozo de papel doblado con descuido, como si hubiera sido arrancado de un cuaderno. Lo desplegó con sus guantes y lo sostuvo bajo la luz temblorosa de su linterna. Era un mapa, o más bien, un croquis, a mano alzada, sin firma ni fecha. Indicaba un recorrido desde un punto cercano al Gran Bazar hasta lo que parecía un almacén sin identificar. No había nombres de calles, solo coordenadas escritas en cifras y notas abreviadas en francés. Al margen, una palabra incompleta: reservé. «No es una advertencia», comentó Holmes, «es una invitación». Guardó el papel en el bolsillo interior de su chaqueta, luego me miró con una de esas miradas que, sin levantar la voz, implicaban movimiento. «La tumba estaba vacía», dijo. «Y alguien desea que sepamos por qué». El misterio no se diluía. Se concentraba. Y en su centro, como un vértice aún invisible, la figura de Marguerite parecía acercarse. Fue después del atardecer, cuando la ciudad parecía haber hecho pacto con las sombras, que Holmes me indicó acompañarlo sin más palabras que una mirada. Descendimos por callejones que no figuraban en los mapas, bajo pasajes que se encogían como si la propia arquitectura deseara no ser vista. El aire olía a aceite viejo, a cuero, a pólvora dormida. Las persianas cerradas de los comercios eran menos una medida de seguridad que una declaración de silencio. Holmes caminaba con familiaridad desconcertante, como si cada grieta en la piedra le ofreciera coordenadas invisibles. Nos detuvimos frente a una puerta sin nombre, en un rincón donde el eco parecía abstenerse de repetirse. Holmes tocó 2 veces, luego una, y el cerrojo cedió con una lentitud casi teatral. El café no se anunciaba como tal. Dentro, no había más de 5 personas, cada una en su mesa, cada una aislada por una barrera invisible de desconfianza. El humo del tabaco flotaba sin prisa. El camarero no pidió orden ni ofreció bienvenida. Holmes eligió una mesa al fondo y aguardó. No por cortesía, sino porque sabía que en lugares como ese, la información no se pide. Se deja caer, como una hoja seca sobre una mesa ajena. A los pocos minutos, un hombre de rostro anodino y cabello perfectamente peinado se acercó a nuestra mesa. No saludó. No se sentó. Depositó una taza de café frente a Holmes, pero el gesto no era de servicio, sino de intercambio. «Madame Dupuis estuvo aquí», murmuró, apenas moviendo los labios. Holmes no respondió, pero sus ojos no parpadearon. «Pasaporte belga», añadió el hombre. Acento de Lyon mal disimulado. Dijo llamarse Elise Morel. Permaneció en la mesa del fondo durante 3 noches consecutivas, siempre sola, siempre leyendo, siempre observando. Hizo una pausa breve, luego añadió: «Pagó con francos antiguos». No preguntó nada, pero todos sabíamos que no estaba allí por nostalgia. Holmes sacó una moneda de plata de su bolsillo y la colocó bajo la servilleta. El hombre asintió y se marchó sin mirar atrás. Yo me incliné hacia Holmes. «¿Madame Dupuis?» «Un nombre de préstamo», dijo en voz baja. «Muy utilizado por las antiguas redes francesas que operaban en suelo otomano». «¿Y cree usted que...?» «Creo que Marguerite Walpole ha llevado más nombres que pasaportes, y que este café no fue elegido al azar, sino porque aquí las identidades se intercambian como tabaco, sin preguntar por su procedencia». De regreso al hotel, Holmes me entregó un pequeño dossier que había solicitado discretamente a través del consulado.
Lo hojeé con creciente inquietud mientras él encendía su pipa y observaba por la ventana, como si las sombras de Estambul le ofrecieran más claridad que los documentos oficiales. Sir Adrian Walpole, diplomático de carrera, había estado destinado años antes en Constantinopla durante un periodo de especial tensión política. Lo que no figuraba en sus informes públicos, pero sí entre líneas, era su implicación indirecta en una operación de inteligencia que buscaba identificar y desarticular células de espionaje francés que actuaban bajo la fachada de misiones culturales. El nombre de Marguerite no aparece aquí, dije. Precisamente, respondió Holmes. En asuntos diplomáticos, la omisión es una forma de subrayado. Me detuve en una nota marginal, escrita a mano por un agregado consular. La esposa del señor. Y mantiene vínculos no confirmados con círculos francófilos de la capital. Se recomienda vigilancia discreta. ¿Cree usted que Sir Adrian lo supo? Lo temió, corrigió Holmes. Y ese temor, enterrado durante años, es lo que ha resucitado ahora con el rostro de un fantasma. Un rostro que, quizá, nunca dejó de mirar hacia atrás, desde detrás de otro. Mientras Holmes disolvía en el silencio sus deducciones, yo me quedé mirando el pañuelo de Marguerite, que él había vuelto a dejar sobre la mesita. Lo había tomado como un símbolo de pérdida. Ahora, bajo esta nueva luz, parecía un señuelo. Comencé a preguntarme si aquella mujer, descrita por Sir Adrian como etérea, frágil y refinada, no habría desempeñado un papel mucho más complejo, y quizás más peligroso, que el de esposa de un diplomático. Recordé el velo negro en la farola, el gesto preciso con que la figura se desvaneció entre los cipreses y el mapa hallado entre raíces. Nada de eso hablaba de una aparición casual. Todo estaba orquestado con la meticulosidad de quien conoce no solo los pasos de su perseguidor, sino sus pensamientos. Holmes, como si hubiera leído mi línea de pensamiento, dijo: «No hay contradicción, Watson, entre el amor y el cálculo. Solo grados de tiempo. Un espía puede enamorarse, pero no deja de calcular». ¿Entonces cree que fingió su muerte para escapar? ¿O para desaparecer y seguir siendo útil? Respondió. Fingir la muerte no es tan difícil. Lo difícil es que la crean los que desean creerlo. La figura de Marguerite ya no era una sombra. Era una mente y una voluntad. De vuelta en el Pera Palace, decidí comprobar personalmente una de las sospechas que había rondado mis pensamientos desde nuestra llegada. Solicité al encargado información sobre el huésped del tercer piso, aquel hombre de semblante impenetrable y pasos calculados que tanto me había inquietado. El conserje me condujo, con tono entre respetuoso y condescendiente, a una habitación pequeña al final del pasillo. Llamó 2 veces. Desde el interior, una voz grave respondió en ruso. El conserje tradujo sin necesidad de palabras. El hombre era un músico, ciego desde la infancia, acogido en el hotel por recomendación del consulado ruso, mientras esperaba la llegada de un pariente. Pedí permiso para saludarlo. Dentro, el hombre estaba sentado junto a una balalaika, que afinaba con gestos delicados y certeros. Su rostro, sereno, transmitía una dignidad que anulaba todo juicio previo. Regresé al vestíbulo con una mezcla de alivio y vergüenza. «¿Red Herring?», pregunté a Holmes, que aguardaba sin sorpresa. «Con éxito», dijo. «El miedo tiende a buscar formas humanas, y usted, como todos nosotros, prefirió sospechar de un rostro cerrado antes que de una historia sin rostro». El verdadero peligro, comprendí entonces, no era quien se ocultaba, sino quien sabía ser visto sin despertar sospechas. Bajo la luz gris de una mañana sin viento, Holmes me indicó que nos preparáramos. No hizo falta mencionar el papel hallado en el cementerio. Ambos sabíamos que aquel croquis no era una amenaza, sino una invitación cuidadosamente trazada. Nos dirigimos al gran bazar por la entrada menos transitada,
sorteando vendedores somnolientos y cortinas de cuentas que ocultaban mercancías, conversaciones y, probablemente, secretos. Holmes caminaba con la cabeza levemente inclinada, como si escuchara algo bajo la superficie del bullicio. Al llegar a un estrecho callejón, giró con determinación hacia una puerta de madera medio podrida, sin distintivos. Tocó una secuencia breve. Nadie respondió, pero la puerta cedió. Descendimos por un pasadizo en espiral, cuyas paredes exhalaban humedad antigua y piedra viva. El silencio se hacía más denso a cada paso, como si la ciudad misma se desdibujara detrás de nosotros. «Aquí no hay vigilancia oficial», murmuró Holmes. «Solo pactos rotos». El corredor terminaba en una verja oxidada que abrimos sin resistencia. Del otro lado, la oscuridad tenía peso, y lo que nos esperaba no era el final de una búsqueda, sino el corazón de algo que se había mantenido latente y estaba a punto de despertar. La bodega se reveló como un espacio amplio, de techos bajos sostenidos por vigas ennegrecidas. El aire estaba impregnado de una mezcla difícil de nombrar: humedad estancada, resina antigua, y ese inconfundible perfume especiado que uno solo huele en los rincones donde el tiempo se ha detenido. Avanzamos con lentitud. A un lado, tinajas de barro cubiertas con paños. Al otro, cajas de madera sin marcar. Holmes no hablaba, pero sus movimientos eran tan elocuentes como cualquier deducción. Tocaba, olía, medía silencios. Por mi parte, sentía un peso inusual en el pecho. No era claustrofobia. Era la certeza de estar en un lugar que nunca debimos encontrar. Como si hubiéramos abierto una puerta que otros se habían esmerado en enterrar bajo capas de anonimato y polvo. El crujido de una tabla bajo mis pies me hizo detenerme. Holmes levantó una mano, como si incluso el sonido de la respiración pudiera ser imprudente. A nuestro alrededor, cada objeto parecía poseer una historia que había decidido callar. Cada sombra, un fragmento de algo no dicho. Y sin embargo, sentí que alguien, o algo, estaba al tanto de nuestra presencia. En aquella quietud expectante, el misterio no necesitaba revelarse, ya se estaba insinuando. Holmes se agachó junto a un arcón polvoriento y levantó la tapa con suavidad. En su interior, cuidadosamente envueltos en paños de lino, descansaban objetos que no tenían relación alguna entre sí, y al mismo tiempo, lo tenían todo. El primero fue un juego de cartas escritas en francés. No cartas personales, sino informes. Descripciones de movimientos navales, intercambios consulares, e incluso detalles sobre el comportamiento de funcionarios británicos. La caligrafía era elegante, contenida, propia de alguien que escribía para ser leído por ojos desconfiados. Luego, una peluca rubia, meticulosamente peinada. El cabello era natural, de buena calidad. No un disfraz improvisado, sino un instrumento profesional. Finalmente, una pequeña caja de cuero que contenía 3 pasaportes distintos: belga, francés, otomano. Todos con fotografías distintas, pero una sola mirada tras los ojos de cada imagen. La misma frialdad serena que yo recordaba haber visto en la terraza del hotel. Holmes observó los documentos sin sorpresa. Conocía ese tipo de estructuras. Identidades superpuestas como capas de barniz, diseñadas no para deslumbrar, sino para resistir la luz. «No son restos de una huida», dijo al fin. «Son herramientas de un oficio». Y en su voz no había juicio, solo comprensión. Habíamos dejado atrás el ámbito de la víctima. Entrábamos, sin saberlo, al territorio de la agente. Fue en ese momento, cuando todo parecía suspendido entre revelación y vacío, que una voz, firme, sin sobresalto, emergió desde la penumbra. No creí que llegarían tan pronto. Me giré con el corazón en la garganta. Allí, en el extremo opuesto de la bodega, entre 2 columnas y apenas iluminada por una lámpara colgante, se encontraba una mujer erguida,
vestida con sobriedad, el cabello recogido sin afectación. Su rostro era exactamente el que había visto en la terraza, pero más aún, era el mismo que Sir Adrian llevaba grabado en la memoria y que yo había imaginado enterrado en el fondo del Bósforo. Marguerite Walpole. No retrocedí, tampoco avancé. Me limité a observarla, buscando en sus ojos algún signo de nerviosismo, arrepentimiento o afectación. No encontré ninguno. Holmes la miraba con esa concentración sin dureza que reservaba para los enigmas bien construidos. «Se ha dejado encontrar», dijo él. Ella sonrió apenas. «Nada que valga la pena debe ser descubierto por azar», respondió. «Y ustedes ven más de lo que buscan». Durante unos segundos, nadie dijo nada, pero en aquel silencio no había vacío. Había tensión. Y bajo la tensión, algo que yo no sabía cómo nombrar. Tal vez, lo más peligroso de todo, la serenidad de quien no tiene nada que perder. Marguerite no pidió permiso para hablar. Se desplazó lentamente hasta un banco de madera y se sentó, con la calma de quien conoce el ritmo de la conversación que está a punto de iniciarse. «Me llamaron traidora más veces de las que puedo contar», comenzó. «Pero siempre fue por amor a una causa, no por odio a una bandera». Nos observaba sin desafío, pero tampoco con sumisión. Su tono era pausado, contenido, como si cada palabra hubiera sido ya pronunciada en su mente muchas veces antes. Nací en Lyon. A los 17 años, mi madre me comprometió con un comerciante mucho mayor que yo. Escapé. Me oculté. Y allí comenzó mi verdadero nombre. O más bien, mis muchos nombres. Relató cómo fue captada por la inteligencia francesa durante un congreso en Suiza y cómo, tras años de formación, fue enviada a Constantinopla bajo la identidad de Marguerite Duvivier. Fue en ese papel que conoció a Sir Adrian Walpole, asignado a ella como objetivo de aproximación. Debía recopilar información, obtener acceso, nada más. Pero no todo se controla, señor Holmes. Me enamoré de él. Guardó silencio, como si esa confesión, tan humana, fuese la más peligrosa de todas. Cuando su posición se volvió insostenible, tomé una decisión. Fingí mi muerte. No podía arrastrarlo a mi mundo. Tampoco podía abandonar el mío. No había rastro de arrepentimiento en su voz. Solo una tristeza sobria, resignada. Una mujer que había elegido entre dos fidelidades y había aceptado el precio. Holmes permaneció inmóvil durante largo rato. No cuestionó ni interrumpió. Pero yo conocía bien el tipo de silencio que lo envolvía. No era duda, sino calibración. Finalmente, se puso en pie. Caminó unos pasos hacia Marguerite y la miró sin juicio, como si ella fuese una cifra correctamente balanceada en una ecuación moral. «No diré su nombre a nadie», dijo, «pero tampoco volveré a este lugar». Ella asintió, sin mostrar alivio ni inquietud. Sabía que esa era la única absolución posible. Al salir de la bodega, la luz del día nos golpeó con una claridad inesperada. Yo sentía el peso de lo vivido, pero Holmes parecía más ligero, como si acabara de resolver no un crimen, sino un problema filosófico. «A veces, Watson», dijo sin volverse, «la justicia y la verdad caminan por senderos distintos. Pero esta noche han compartido sombra, y aunque nada se había resuelto por completo, supe que no volveríamos a hablar de Marguerite». Volvimos al hotel sin pronunciar palabra, como si la brisa temprana que subía desde el Cuerno de Oro nos impusiera una forma de recogimiento. Holmes caminaba con las manos entrelazadas tras la espalda, la mirada fija en el empedrado húmedo, pero no era introspección lo que le habitaba. Era cálculo, y algo más, una sombra que no alcanzaba a reconocer del todo. La ciudad comenzaba a desperezarse. Desde los minaretes, el canto del muecín flotaba sobre los tejados como un lamento antiguo.
Las chimeneas arrojaban columnas finas de humo que el sol incipiente teñía de ámbar y ceniza. Todo parecía igual, y sin embargo, nada lo era. Yo sentía el alma partida entre dos impulsos, el asombro ante la resolución de un enigma y el dolor sordo que deja una verdad que no redime. Habíamos descubierto mucho, y quizás entendido muy poco. Cuando el Pera Palace surgió ante nosotros con su fachada neoclásica, me pareció más viejo que la noche anterior, como si su piedra, al igual que Sir Adrian, hubiese soportado más historia de la que un solo edificio, o un solo hombre, debería contener. Holmes se detuvo un instante ante la puerta giratoria. Ahora, Watson, dijo en voz baja, es el turno del hombre, no del detective. Lo encontramos en su habitación, sentado junto a la ventana, aún vestido con la levita del día anterior. El amanecer bañaba su rostro con una luz que no suavizaba sus rasgos, sino que los acentuaba con una crudeza casi piadosa. Sir Adrian no se volvió al oírnos. Sus ojos estaban fijos en algún punto más allá del horizonte, pero su mente, comprendí de inmediato, no estaba allí. Estaba en los pliegues del pasado, en las palabras no dichas, en los gestos que no supo leer. La noche había hecho mella en él. Ya no era el diplomático elegante y comedido que nos recibió con reservas. Era un hombre enfrentado consigo mismo, desprovisto de máscara. Al sentir nuestra presencia, apenas asintió. No preguntó nada. No hizo ademán de ocultar su fragilidad. Holmes avanzó con calma, pero no se sentó. Porque lo que iba a decir, supe, no admitía la comodidad de una silla. Marguerite vive, dijo Holmes, sin rodeos. La frase no cayó como un rayo, sino como un corte limpio. Silencioso, preciso. No hubo gritos, ni sobresaltos. Solo un parpadeo lento en Sir Adrian, como si su cuerpo tardara en admitir lo que su alma había presentido desde hacía tiempo. Está viva, repitió Holmes. No en Londres, ni en París. Aquí, en Estambul. Su muerte fue una ficción, una elección. Sir Adrian bajó la mirada, y por un momento pensé que no respondería, pero luego susurró, como quien desentierra una palabra tras años de silencio. ¿Lo sabe todo? Lo suficiente, respondió Holmes. Lo esencial. El hombre cerró los ojos. Era como si necesitara retirarse dentro de sí, allí donde el amor y la traición ya no se distinguían con nitidez. Y entonces entendí que Holmes no le había ofrecido una revelación, sino una herida nueva, tan profunda como antigua. La transformación fue sutil, pero devastadora. Sir Adrian se incorporó con torpeza, como impulsado por una fuerza interna que no sabía si era ira o necesidad. ¿Me utilizó?, preguntó. ¿Todo fue mentira? Holmes no respondió. Lo dejó hablar con la voz quebrada del que no sabe si maldice o implora. La defendí ante medio parlamento. Le ofrecí mi nombre, mi protección, mi casa, y ella fingía todo. Y sin embargo, mientras sus palabras intentaban desatar la tormenta, sus ojos decían otra cosa. No había odio allí, solo desconcierto, una ternura malherida, aún viva en los escombros del desencanto. ¿La ha visto?, preguntó, más bajo. Sí. ¿Y aún? Holmes ladeó apenas la cabeza. No tiene miedo, Adrian, y tampoco pide perdón. Sir Adrian se dejó caer nuevamente en la silla. Sus manos, grandes y nobles, temblaban levemente. Y en su rostro, por primera vez, vi lo que solo muestran los hombres verdaderamente rotos. La rendición. Holmes caminó hasta la puerta. Yo me quedé junto a la ventana, sin saber si debía seguirle o quedarme. No le daré su nombre a la embajada, dijo mi amigo con una serenidad glacial. Ni al Foreign Office, tampoco a la prensa.
Señor Adrian no respondió. Holmes se giró levemente. Usted decidirá qué hacer con esta verdad, pero hágalo pronto. Hay cosas que, si no se resuelven al amanecer, terminan pudriéndose al mediodía. Y sin esperar aprobación ni protesta, salió. Lo seguí tras un instante, dejando al diplomático solo con sus ruinas. En el pasillo, Holmes no dijo palabra. Solo al llegar a las escaleras murmuró: La ley castiga los actos. El amor castiga los silencios. Nunca supe si Sir Adrian volvió a buscarla, pero desde ese día, Holmes jamás volvió a pronunciar su nombre. Y yo aprendí que hay misterios que no se resuelven, sino que se eligen. La estación de Sirkeci aún dormitaba cuando el Orient Express dejó escapar su primer aliento de vapor, un suspiro largo y fatigado que parecía provenir de otro siglo. No había multitudes ni abrazos ni pañuelos agitados, solo algunos mozos somnolientos, el lejano crujir de ruedas, y ese frío que solo Estambul es capaz de conservar aún tras el primer rayo de sol. Subimos al tren en completo silencio. El compartimento que nos asignaron tenía las cortinas entornadas y una tenue lámpara encendida sobre la repisa. Todo era ordenado, contenido, pero impregnado de una extraña gravedad. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino acumulación de pensamientos. El traqueteo inicial me trajo una extraña sensación de exilio. Abandonábamos la ciudad con sus bazares, sus secretos y sus fantasmas. Pero lo que llevábamos con nosotros era mucho más que equipaje. Era una historia sin cierre, una verdad a medias, una emoción apenas esbozada. Miré a Holmes, que ya había adoptado su postura de introspección, con los dedos entrelazados y los ojos perdidos en el reflejo del cristal. No había en él ni satisfacción ni inquietud, solo una forma de recogimiento que no se explicaba, solo se aceptaba. Durante las primeras horas del trayecto, Holmes no dijo una sola palabra. No encendió su pipa, no hojeó ningún periódico, no emitió una sola deducción. Era como si el caso, por una vez, no mereciera ser comentado. Me atrevería a decir que su mutismo no era señal de cansancio ni de cálculo, sino de algo más hondo, una forma de respeto. Tal vez hacia la complejidad del alma humana, o hacia esa porción de la historia que, aún revelada, permanece inabordable. Yo, por mi parte, tampoco pregunté. Sentía que cualquier intento de conversación rompería algo frágil e inasible que flotaba entre nosotros. Fue en esa quietud donde comprendí que no todos los triunfos de Holmes se celebraban, ni todos sus silencios escondían certezas. Algunos eran, sencillamente, tributos a lo inexplicable. Y aquella vez, lo inexplicable tenía el rostro de una mujer y el eco de una elección imposible. Supe, ya de regreso en Londres, que Marguerite había desaparecido sin dejar rastro. La última vez que alguien creyó verla fue en el muelle de Karaköy, cubierta con un velo oscuro, embarcando hacia algún destino sin nombre. No figuraba en ningún registro consular, no reclamó objeto alguno de su alojamiento, y la policía otomana pronto archivó el asunto como movimiento no irregular de persona extranjera. De Sir Adrian, en cambio, se supo algo más. Presentó su dimisión al Ministerio de Asuntos Exteriores una semana después de nuestro regreso. La nota era escueta, escrita de su puño y letra, sin explicación ni rastro de amargura. Abandonó el servicio diplomático tras más de 20 años y, según su ama de llaves, se retiró a una propiedad en la costa de Cornualles. Holmes no comentó ni lo uno ni lo otro. Pero yo, que conocía su manera de pensar, supe leer la verdad implícita en su silencio. Ambos, Marguerite y Adrian, eligieron desaparecer, cada uno a su modo, cada uno desde una derrota que no admitía reparación. Y aunque la justicia formal jamás llegó a rozarlos, su destino quedó sellado en la única corte que Holmes realmente respetaba, la de la conciencia. Fue en la sala de estar del 221B, ya con el humo de Londres dibujando formas familiares en los cristales,
cuando lo vi arrojar el último fragmento de la carta al fuego. No era un gesto impulsivo, sino deliberado, casi ceremonial. La carta había llegado la tarde anterior, escrita con tinta azul en un papel de calidad francesa. El remitente no figuraba. No leí su contenido. Holmes no me lo ofreció, y yo no lo pedí. Pero al ver cómo el papel ardía lentamente entre las brasas, supe que no contenía amenazas ni confesiones, sino algo más doloroso. Un adiós que nadie respondería. Holmes observó las llamas en silencio durante largos minutos. Luego se volvió hacia mí, no con la mirada del maestro, sino con la del hombre que, por un instante, baja la guardia. «Dígame, Watson», dijo con voz serena, casi ausente. «¿Qué es más fantasmal, lo que no vemos o lo que elegimos no ver?» Quise responder, pero no pude, porque en su pregunta flotaba todo. La desaparición de Marguerite, la renuncia de Adrian, nuestra propia incapacidad para cerrar el círculo. Holmes se reclinó en su sillón, cerró los ojos y no dijo nada más. Yo me senté frente a él, con el corazón lleno de preguntas y una sola certeza. No todo misterio está hecho para ser resuelto. Algunos existen solo para recordarnos lo mucho que ignoramos, y lo poco que, en el fondo, necesitamos saber. Las semanas que siguieron a nuestro regreso fueron, en apariencia, tranquilas. Londres nos recibió con su rutina imperturbable. El traqueteo de los carruajes, el tintinear de las campanas lejanas, y esa grisura persistente que todo lo envuelve y todo lo absuelve. En el 221B de Baker Street, la vida retomó su curso con una parsimonia casi deliberada. Holmes volvió a sus diarios químicos, sus monografías sobre cenizas de tabaco y sus silencios estratégicamente cultivados. Yo retomé algunas consultas médicas en Kensington, aunque debo confesar que ningún síntoma físico me interesaba tanto como los ecos persistentes de lo vivido en Estambul. Había algo en esa ciudad. Susurros bajo bóvedas, rostros velados, verdades que no se pronunciaban, que se me había adherido al pensamiento con obstinación. Lo notaba al mirar la llama de la lámpara, al oír los pasos de la señora Hudson en la escalera, o al hojear las páginas del Times sin leer una sola línea. No hablábamos del caso, no porque hubiese pacto de silencio, sino porque algo en él, profundamente íntimo y contradictorio, parecía exigir respeto. O quizás simplemente tiempo para que el recuerdo dejara de arder y comenzara, al fin, a doler con elegancia. He escrito muchas de las aventuras de Holmes, y con frecuencia lo hice con la firme convicción de relatar un triunfo de la razón sobre el caos. Esta vez, sin embargo, al sentarme a redactar estas líneas, me asalta una incomodidad persistente. No sabría decir con precisión en qué momento comenzó, pero sé que no se ha disipado. ¿Comprendí realmente lo sucedido? Puedo afirmar, como otras veces, que la justicia fue servida, que los hechos fueron puestos en su sitio, que cada pieza del rompecabezas encajó con claridad cartesiana. No lo creo. Marguerite, Sir Adrian, los servicios de inteligencia, los pasadizos del bazar. Todo parece entrelazado en una urdimbre más emocional que lógica, más humana que jurídica. Y si bien Holmes desentrañó los hechos con su habitual precisión, hubo una bruma moral que jamás se disipó del todo. Escribo, pues, con la humildad de quien no pretende sentenciar, sino testimoniar. Relato lo que vi, lo que escuché, lo que intuimos entre silencios. Pero no pretendo resolver lo que ni siquiera el más agudo de los cerebros humanos quiso, o pudo, explicar con palabras. Quizá por eso esta crónica me duele más que otras, porque no narra una victoria, sino un dilema. Y los dilemas, como sabemos, no se narran, se arrastran. Holmes, desde nuestro regreso, no ha emitido comentario alguno sobre el caso, ni una frase irónica, ni una sentencia lapidaria,
ni siquiera aquella sonrisa ladeada que reservaba para los enigmas resueltos con elegancia. Su silencio es denso, no por lo que oculta, sino por lo que contiene. A veces, lo observo desde mi butaca, mientras él permanece inmóvil, mirando a través de la ventana empañada. Y siento que su mente no ha abandonado del todo aquel sótano entre tinajas, ni aquella carta que ardió lentamente en la chimenea. No sé si calla por respeto, por fatiga, o porque, como intuyo cada vez más, ha comprendido algo que no desea compartir. No porque sea secreto, sino porque es, quizá, insoportable. Y así, en el corazón del invierno londinense, su silencio se vuelve una forma de lenguaje. Uno que no necesita traducción, porque habla directamente al desconcierto que, a veces, nos une más que la lógica. ¿Qué fue, en definitiva, lo que vivimos en Estambul? Una maniobra geopolítica disfrazada de romance. ¿Un drama pasional que terminó infiltrándose en los despachos del ministerio? ¿O una combinación de ambas cosas, tejida con la precisión de quien conoce tanto las debilidades humanas como las grietas del poder? Yo mismo no sabría decidirlo. Hay detalles que apuntan a una operación encubierta, otros a una huida desesperada de una mujer que solo deseaba elegir su destino. Y entre ambos extremos, flota una zona ambigua donde ni la traición ni el amor se excluyen. Holmes, por su parte, no negó ninguna de estas posibilidades. Tampoco las confirmó. Su única afirmación: la lógica no es enemiga del sentimiento, Watson, pero rara vez viajan juntas. Me dejó más preguntas que respuestas. Tal vez esa es la única verdad posible, que hay historias que se entienden mejor cuando se las deja entrever, y no cuando se las fuerza a mostrarse por completo. No todos los espectros llevan cadenas. Algunos no arrastran grilletes ni emiten lamentos nocturnos. Basta con que habiten un gesto interrumpido, un nombre que ya no se pronuncia, o un recuerdo que aparece sin ser llamado. Marguerite no volvió. Sir Adrian no escribió. Holmes no olvidó. Y yo, que los observé a todos desde la orilla, aprendí que hay fantasmas que no buscan asustar, sino tan solo persistir. Persistir en los márgenes de la memoria, en las zonas donde la lógica se rinde y donde la verdad no se grita, sino que susurra. Porque hay silencios que no mueren, solo esperan. Hay verdades que no piden ser contadas, sino respetadas en su silencio. Aquel caso, con sus luces y sombras, no cerró una puerta. Simplemente la dejó entornada, como si aún esperara que alguien volviera a cruzarla. Holmes siguió su camino, como siempre, ajeno a las grietas invisibles que deja la verdad cuando no es entera. Y yo, que solo fui testigo de todo aquello, me pregunto si algunas respuestas deben quedarse donde las encontramos, en la penumbra. ¿Crees que Holmes hizo lo correcto al callar, o su silencio fue, en sí mismo, una traición a la justicia? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te dejó pensando, si algún detalle aún resuena en tu memoria, te invito a darle like, compartirla con quien disfrute del misterio elegante y dejar tu impresión en los comentarios. Suscríbete para no perderte la próxima sombra que cruce nuestra puerta.